Kaixo, teleikuzleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. El caudillo asiste a los actos religiosos y patrióticos celebrados en la capital de Aragón en el Día de la Hispanidad. Le acompañan el ministro de la Gobernación y presidente de la Junta Política, don Ramón Serrano Sumna, todo el gobierno, cuerpo diplomático y jerarquías del partido. En la lonja pronunció el jefe del Estado un importantísimo discurso dirigido a los países de Hispanoamérica. La patrona de la hispanidad es importante para Franco. Una de las ideas del nuevo régimen será la solidaridad y entendimiento de los países hermanos de América con la madre patria española. La policía ha disuelto esta mañana una concentración independentista y antifascista en la Plaza Universitat de Barcelona. Una manifestación convocada para contrarrestar la concentración a favor de la unidad de España que ha tenido lugar a pocos metros de ahí, en la Plaza Cataluña, y que ha congregado a miles de personas. La policía ha cargado contra los manifestantes independentistas y ha habido un detenido. Mientras tanto, en Madrid ha tenido lugar el tradicional desfile del Día de la Hispanidad. Una marcha marcada por la crisis económica. Este año el rey Juan Carlos I ha presidido un desfile sin aviones y sin carros de combate. 2.600 militares han recorrido el centro de la capital española en el primer Día de la Hispanidad con Mariano Rajoy como presidente del gobierno. El desfile de este año ha costado 900.000 euros, un tercio de lo que valió el año pasado. En la tribuna presidencial ha llamado la atención la ausencia de la infanta Elena. La Casa Real ha dicho que en la representación de la familia real solo tienen que estar presentes los reyes y los príncipes. Fiesta nacional, aunque la llegada del presidente del gobierno tampoco ha provocado aplausos. Sí los ha habido en cambio para los reyes y los príncipes de Asturias. Su llegada a la Plaza de Neptuno de Madrid ha dado inicio a unos actos que este año han estado marcados por la austeridad. Don Juan Carlos y doña Sofía han presidido la parada militar acompañados por los príncipes en la tribuna principal de autoridades. Así ha comenzado la celebración de la fiesta nacional en presencia de los reyes, los príncipes de Asturias y el gobierno prácticamente en pleno, antes de la parada militar, obligado y merecido reconocimiento a los que han dado su vida por España. Un emotivo homenaje que ha cerrado la patrulla Águila, tiñendo el cielo de Madrid con los colores de la enseña nacional. Acto seguido, exhibición de las Fuerzas Armadas. Las unidades a pie han acaparado todo el protagonismo. No ha habido ni carros de combate ni cazas porque se ha diseñado un desfile más austero para ahorrar casi 2 millones de euros. Una austeridad que, sin embargo, no ha deslucido el acto. Por la Plaza de Neptuno han pasado militares de los 3 ejércitos y efectivos de la Guardia Civil bajo el lema «Nuestra fuerza somos todos». Y todos se han rendido una vez más al paso acelerado de la Legión con su tradicional mascota. En total, 2.600 militares que han sacado músculo para que la fiesta nacional siga brillando con luz propia. Un paso específico. Concretamente aquí tenemos a las unidades de la Legión, que en esta ocasión forman parte del 4º tercio de la Legión, que tiene su base en Ronda, en Málaga, que hablábamos antes de la cercanía a Madrid. Concretamente son 2 compañías del 4º tercio, como decíamos. Al frente de esta unidad está el coronel jefe de ese tercio, coronel Ruiz Benítez. Tercio Alejandro de Farnesio. De los alumnos de la Guardia Civil, bueno,
Ahora estos que vemos son los cadetes de la Academia General de la Militar. Academia General Militar con base en Zaragoza, los futuros oficiales del Ejército de Tierra. Que además dicen el uniforme de época, pantalón rojo con franja azul, la polaca ribeteada en rojo y en la prenda de cabeza el famoso ros, ese plumero de color rojo también para los alumnos y blanco para los cuadros de mando. Este es el inicio del batallón de enseñanza de la Guardia Civil. Los incidentes han comenzado sobre la 1. Grupos de jóvenes que participaban en una concentración convocada por la red antifascista para protestar por el acto de la Falange han comenzado a lanzar piedras y bengalas a la Ertzaintza, que ha respondido con varias cargas. Han cruzado algunos contenedores en la Gran Vía bilbaína y las calles adyacentes. Los incidentes han durado algo más de una hora y la policía vasca ha arrestado a varias personas. Los miembros de la Falange, un centenar, han llegado después en estos autobuses. Antes de bajar han mantenido un enfrentamiento con los agentes y han abierto un extintor. Los ertzañas les han incautado 26 bates de béisbol y puños americanos y han imputado a 8 de ellos por portar armas prohibidas. Finalmente han celebrado el mitin bajo una fuerte vigilancia policial. Al acabar y escoltados por la Ertzaintza han abandonado Bilbao. Los incidentes se han saldado con 15 detenidos y 11 imputados. El nombre que lleva el 12 de octubre en Bolivia, ¿cómo se llama? Hemos visto que en distintos países se le llama Día de la Resistencia Indígena. En Argentina es Día de la Diversidad Cultural. ¿Cómo se reconoce este día en Bolivia? Bolivia oficialmente, Tatiana, lo ha denominado como el Día de la Descolonización. Y esto significa para los pueblos indígenas y para el gobierno boliviano, que desde hace 6 años impulsa un proceso de profundos cambios en el país, esto significa recuperar las culturas ancestrales, recuperar los saberes ancestrales. Recuperar en la mentalidad de todos los bolivianos y bolivianas la sabiduría de los pueblos indígenas de este país para lograr una armonía con la naturaleza. De este modo ha sido resumido este gran objetivo que se ha asignado el gobierno y los pueblos indígenas bolivianos. Con canto y bailes, los indígenas de este país conmemoraron los 520 años del inicio de la invasión de España al continente de Abya Yala, con fiesta, porque aquí la respuesta al colonialismo es un franco proceso de descolonización. Hay que todavía llegar hasta más allá, digamos, a los jóvenes, a los niños, porque ya tenían otras formaciones. Esto va a ser un proceso, no va a ser de noche a la mañana. Estamos en eso, en la descolonización, pero aún sigue todavía, pues son 500 tantos años, entonces cuesta pues descolonizarse. El proceso de reconocimiento y valoración de las culturas propias está en curso y lo viven los propios representantes de pueblos originarios. El presidente Evo Morales recordó que el colonialismo español fue un proceso dramático para el continente y sus habitantes. Primero saqueo a nuestros recursos naturales, la dominación europea, el exterminio de los pueblos indígenas, y para el exterminio tenía que acabar con nuestra identidad. El 62% de los 10 millones de habitantes de este país se ha reconocido como indígena o campesino en el último censo nacional. El desafío ahora es avanzar en la descolonización. Descolonizarnos, evidentemente acabar en la mentalidad, el egoísmo, el individualismo. Ese es el más dañino. Ese es lo peor para mí. La nueva Constitución reconoce como oficiales los idiomas de los 36 pueblos indígenas de este país. El Estado se ha propuesto recuperar esos idiomas tanto a nivel verbal como escrito. El 12 de octubre tiene nombres diferentes, denominaciones diferentes en cada uno de los países de Latinoamérica. En Bolivia, por ejemplo, hoy se conmemora el Día de la Descolonización del Estado Plurinacional. Al respecto ya se pronunció el presidente Evo Morales. Algunos dicen ese encuentro de dos mundos, de dos continentes. Algunos dicen descubrimiento de América. Algunos dicen que llegó la mejor raza, la otra raza. Otros dicen que llegó la civilización. Pero de acuerdo a mi entender, hace 100 o 520 años ha llegado la invasión a nuestro continente.
invasión a nuestro continente, invasión a nuestro continente, invasión a nuestro continente.